Hola familia García Galindo, muy buenas noches. ¿Quién está por ahí? Geno, Lili, todas mis hermanas, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. A toda la familia García Galindo les mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Patti? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te mandamos un fuerte abrazo también. Qué gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecida tarde. Qué gusto saludarlas y saludarlos. Muy buenas tardes, buenas noches. Para unos noches, para otros tardes, en fin, según el sol, ¿verdad? Según la luz. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Te saludan, Patti, con mucho cariño, como siempre, toda la familia García. Bendiciones para todos. Hoy vamos a continuar nuestra clase que habla acerca de la redención, la sanidad en la redención. Vamos a darle continuidad a la clase de hace 8 días. Amir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a Dani. Un abrazo para ustedes también. Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bendiciones. ¿Cómo están? Gracias a Dios, todo bien por allá. Maribel, ¿cómo estás, amada hermanita? Un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a orar y... Hola, ¿cómo estás, Fer? Un abracito muy cariñoso para ti también. Felicidades para ti, para Iván. Un fuerte abrazo. Bendiciones, bendiciones. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para todos nosotros, porque en su infinita bondad y misericordia siempre nos revela su palabra, que es la verdad absoluta, y que cada uno de nosotros dispone su corazón y su oído atento para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, reconociendo que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y es importante que sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad para que cuando ante cualquier situación estemos listos, ¿sí? Listos para contestar, para hablar la palabra de Dios ante cualquier situación, ¿verdad? Es importante. Gracias a Dios, querida Fer. Un abrazo muy fuerte. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones. Un abracito para todos los Galvez también. Bendiciones para ustedes, con mucho cariño. Bueno, entonces, gracias a Dios. Oremos entonces. Amén. Padre bendito, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, Señor, primeramente por el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque eso es un gran milagro, Señor. Nos has revelado, nos has enseñado que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Estábamos en tu mente, Señor, antes de que fundaras el mundo, porque todo lo sabes en tu omnisciencia, Señor, que todo lo sabes, Señor, en tu presciencia, que todo lo sabes. Tuviste misericordia de nosotros antes de la fundación del mundo y nos llamaste, nos predestinaste. Y como dice tu palabra, después de habernos predestinado, nos glorificaste, Señor, para que alcanzásemos esta esperanza viva reservada en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y sabemos, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque tú eres Dios y tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias por tu palabra revelada por tu Espíritu Santo y gracias, bendito Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir, Señor, tu plan y propósito aquí en la tierra para llevarnos delante de ti, Señor, como fruto agradable, Señor, fruto de su sacrificio en la cruz, Señor. Somos el fruto de la aflicción de Cristo, Señor, y estamos agradecidos contigo, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, gloria, gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Bendiciones. Muy bien. Vamos a continuar hablando acerca de la redención. La redención significa ser liberado por el pago de un rescate. Estuvimos viendo como un ejemplo, como una ilustración, que estábamos como secuestrados por el adversario, el diablo, por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, ¿sí? Y fuimos liberados, libertados, fuimos comprados, adquiridos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sangre pura, bendita, inocente y llena de amor por nosotros. No por lo que nosotros hubiésemos hecho, porque no hicimos nada para merecerlo, sino fue la gracia y la misericordia de Dios que nos rescató y nos hizo parte de su familia. Y ahora Él está haciendo su obra en nosotros. Y nosotros disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro oído para escuchar atentamente la palabra de Dios, la cual va a transformar y va a salvar nuestras almas. Nuestro espíritu ya es salvo, pero ahora nuestra alma va a ser rescatada por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y si recordamos Colosenses capítulo 2, versículo 13, Colosenses 2:13 dice así. Hola Bertita, un abrazo, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Dice, y a vosotros, es decir, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Dice, perdonándoos todos los pecados. La palabra perdonándoos no es que se les fue una O de más aquí, sino significa que es un verbo continuo, presente continuo, significa que todo el tiempo Dios nos está perdonando, porque vivimos dentro de un cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado, ¿sí? Entonces, aquí dice la Escritura, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, ¿sí? Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Cualquier pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Esto involucra al pecado de toda la humanidad. Dios perdonó el pecado de toda la humanidad, pero ahora nosotros tenemos que recibir, y los que no han recibido ese perdón tienen que recibir ese perdón. El pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario para toda la humanidad, pero no a todos les va a aprovechar. ¿Por qué? Porque algunos van a aceptar, pero otros van a rechazar. Y este sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo hizo por nosotros es para aquellos que lo reciban, para aquellos que lo acepten, ¿sí? Para aquellos que quieran aceptarlo. Anulando, versículo 14, el acta de los decretos que había contra nosotros. En la cruz se anuló el acta que había en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. Había un acta de decretos que nos era contraria y que fue anulada. El Señor Jesús la quitó de en medio. Esa acta estaba en medio entre el Padre y nosotros y no nos podíamos acercar a Dios por esa acta de decretos que había en nuestra contra. Y esa acta de decretos, Cristo Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, la clavó en la cruz para que tú y yo nos pudiéramos acercar al Padre, para que el Padre se pudiera acercar a nosotros. Por eso dice aquí en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. El Señor Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y a todos sus secuaces y a toda esa infraestructura demoníaca. Cristo Jesús los exhibió públicamente. Es como si hubiese dicho, estos son los causantes, estos son los legalistas, los que, vamos a decir, los opresores, son los verdugos por causa, son los incitadores a que pequemos, pero también son los verdugos, ¿sí? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, es decir, como que los descubrió, ¿sí? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Cristo Jesús por este gran acontecimiento. Entonces significa que cualquier pecado que hayamos cometido, a excepción del pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, que ese es el pecado imperdonable, a excepción de ese pecado, ¿sí? Todos nosotros fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Y nadie debe de llamar sucio lo que Dios limpió con su sangre preciosa. Te limpió a ti, me limpió a mí y nos limpió a todos. Ahora bien, tenemos un compromiso en esta tierra, tenemos un compromiso con Dios de vivir una vida apartada del mundo para Dios. No significa que como ya Dios perdonó todos nuestros pecados, pues ahora, como dijo un hermanito muy querido por todos nosotros, vamos a llevárnoslas por la vereda tropical, al fin que ya fuimos perdonados por todo. No, fuimos perdonados de todos nuestros pecados que cometimos antes de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Una vez que ya tenemos la conciencia de pecado, entonces, si queremos ser perdonados por Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios porque por causa nuestra, Él fue a la cruz y tuvo una muerte no solamente física y horrible, sino lo más triste y doloroso que nuestro Señor Jesucristo padeció fue su separación con el Padre. El Padre no podía ver al Señor Jesús porque veía nuestro pecado en Él. Tampoco nos podía ver a nosotros, Él no se podía acercar a nosotros por causa de nuestro propio pecado. Y el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados para que nosotros nos pudiéramos acercar al Padre, y todas las consecuencias de nuestros pecados que estaban en un acta de decretos, el mismo Señor Jesucristo la clavó en la cruz y murió por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, sanando nuestras enfermedades, nuestras dolencias, no las de Él, las nuestras como consecuencia de nuestros pecados. Podemos ver la gran bondad de Dios en la obra redentora de Cristo. Podemos ver el gran amor del Padre por nosotros, que Él mismo, el Padre, entregó a su Hijo Jesús para morir por nosotros. El mismo Señor Jesucristo a sí mismo se entregó a sí mismo para morir en la cruz por nosotros. ¿Qué significa? Que de ese tamaño es el amor de Dios. Entonces, si Dios nos ha perdonado de esa manera, significa que tenemos un compromiso con Él de vivir una vida nueva, diferente, no en nuestras fuerzas, sino por la obra que Él hizo. Y ahora nos ha dado a una maravillosa persona
que se llama el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros y nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Hola, amada Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lolita, ¿cómo estás? Y Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida también, qué gusto que están aquí. Bienvenidos todos, un abrazo para ustedes. ¿Qué significa esto? Que una vez que Dios nos ha perdonado, nadie puede llamar sucio lo que Dios ya limpió con su preciosa sangre, ¿sí? Con su preciosa sangre. Ahora el Señor Jesucristo quedó claro, cuando estuvo clavado en la cruz, ese lugar era para nosotros, por nuestros pecados. Él fue en ese momento nuestro sustituto, recibió lo que correspondía a nosotros. Y a mí me maravilla una palabra y bueno, toda la palabra de Dios nos maravilla a todos, ¿verdad? Pero hay una escritura que dice que cuando nuestra obediencia sea perfecta, podemos corregir, podemos a los que han pecado, podemos corregirlos o podemos juzgarlos cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y la verdad que nuestra obediencia todavía no es perfecta. Somos obra en las manos del gran alfarero, las manos preciosas de nuestro Señor Jesucristo, que está haciendo Él en nosotros una preciosa obra a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos limpia, nos redarguye, nos lleva a toda verdad. Somos la obra de Dios, ¿sí? Somos su obra, gracias a Cristo Jesús. Entonces, y todo esto es por fe, por creer. El que tiene fe recibe, la incredulidad rechaza, ¿sí? La fe recibe, la incredulidad rechaza. Nosotros creemos esta verdad, recibimos ese perdón, recibimos la redención, recibimos la nueva vida, recibimos la vida eterna. Y aquellos que rechazan, menosprecian el sacrificio de Cristo, y para ellos, lo voy a decir de esta forma, momentáneamente no les aprovecha, pero Dios los va a llamar, tiene sus medios porque los ama, ¿sí? No quiere perder a ninguno, porque Dios es bueno y para siempre, siempre son sus misericordias, ¿verdad? ¿Eres tú, Lulú? Reyes, Bucio. Bueno, toda la familia Bucio, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, redención significa que hemos sido salvados, liberados, rescatados, ¿sí? Por el pago de un rescate. ¿Qué rescate pagó el Señor Jesús por nosotros? Su sangre preciosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Notemos esto. Vayamos por favor a Gálatas capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. 13, y dice así: Cristo nos redimió, recuerden lo que significa redimir, nos rescató, nos salvó. Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Cristo Jesús se hizo por nosotros maldición por causa de nuestro pecado, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando el Señor Jesús estaba colgado en el madero, ahí estaba en maldición. Estaba llevando el pecado de todos nosotros. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, palabra clave, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a ver la ley, ¿sí? Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Cómo se conoce el pecado? Si conoces la ley, conoces el pecado, ¿verdad?
Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios. Él nos sacó a nosotros del mundo maligno, sí, perverso, de casa de servidumbre. Éramos siervos de Satanás por causa de nuestro propio pecado. Versículo 3 dice Dios: no tendrás dioses con D minúscula, dioses ajenos delante de mí. Es decir, no tendremos nada que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Dios es Dios y fuera de Él no hay nadie en nuestro corazón. Así debe ser. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, no con una parte, con todo nuestro ser. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué no vamos a honrar? Las imágenes ni ninguna cosa que esté semejante a lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ningún ídolo tampoco. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está hablando de maldiciones generacionales. Nuevamente vamos a leerlo. Que visito la maldad de los padres, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. La maldad de los padres, Dios la ve sobre los hijos. ¿Sí? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que no lo obedecen. Los que no lo obedecen son los que aborrecen a Dios, los que no creen en Él. ¿Sí? Y aquí hay una promesa en el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que decimos a Dios: Señor, yo te amo y te amo, y no obedecemos a Dios. No. Los que aman a Dios son aquellos que obedecen a Dios. La manera de decirle a Dios que lo amamos es cuando obedecemos su palabra. No hay otra manera. ¿Sí? No hay otra manera. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. Ahorita vamos a regresarnos a estos versículos, ¿sí? Con más detenimiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Está en la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Así tú seas un hombre o una mujer soltera, casada, en cualquier situación que te encuentres, tú debes de honrar a tu padre y a tu madre
para que tengas una larga vida. No importa si ellos necesitan tu honra o no la necesitan, tú tienes que honrarlos, siempre hónralos, porque hay bendición en ello. Así lo dice Dios, a todos nos dice esto. Versículo 13 dice, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si alguien te platica algo y tú lo platicas como si fuese un hecho y no te consta, mejor no lo decimos porque no nos consta, ¿sí? Versículo 17 dice, no codiciarás. La codicia es pecado. Al mismo nivel de no matarás, no robar, ¿sí? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ese es pecado. Poner los ojos en una mujer que no es la tuya, que es de tu prójimo. No codiciarás ni su siervo, no codiciarás ni su criada, no codiciarás ni su buey, ni su coche en este caso, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Porque es de tu prójimo. Amén. Estos son los 10 mandamientos que Dios habló diciendo, ¿sí? Diciendo que los cumplamos porque es pecado no cumplir estos 10 mandamientos. Ahora bien, regresándonos al versículo 6, dice así, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando pasamos por alguna enfermedad o estamos viviendo alguna otra tribulación cualquiera, el problema con algún hijo, en el matrimonio, algunas cuentas por pagar, alguna situación, hay tantas situaciones que podemos vivir. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Y cuando lo amamos obedeciendo su palabra, Él siempre nos va a ayudar, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver otra escritura que habla de esto también. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. 7, 9. Dice así. Dice Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Si te da una promesa, recíbela. Él la va a cumplir. Pero también va a cumplir lo que nos dice a los que no obedecen su palabra. ¿Sí? Que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, aquellos que aborrecen al Señor, dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad sobre los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Pero para aquellos que lo aman, ¿sí? Dios bendice y guarda su misericordia y su pacto hasta 1000 generaciones. Es decir, si tú estás escuchando con mucha atención esta palabra que Dios nos está dando y obedeces a Dios en todo lo que Él te pide, que siempre va a ser para tu bien, y te esfuerzas en hacer lo que Dios dice en su palabra, vas a ser grandemente bendecido y además vas a bendecir con tu obediencia a 1000 generaciones. 1000 generaciones. Y a los desobedientes que no aman a Dios, Dios va a visitar la maldad sobre los padres, hijos, nietos y demás hasta la 3ª y 4ª generación. Pero con tu obediencia bendices a tus generaciones. Tu obediencia bendice a tus generaciones. Por eso nuevamente vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Yo te recomiendo que lo anotes en un papelito
y escribas esta palabra y tenla ahí leyendo, para que tú veas que Dios es fiel y va a cumplir todo lo que ha prometido. Así es, mi Vicky, 1000 generaciones, ¿quién las puede contar? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí? Como Dios le dijo a Abraham, te bendeciré porque yo sé que tú harás que tus hijos y los hijos de tus hijos anden en mis caminos. Tú asegura las siguientes 2 generaciones para que estén atentos y orando por ellos, para que ellos permanezcan firmes en la palabra de Dios. Y desde el momento que tu obediencia está para agradar a Dios, 1000 generaciones empiezan después de ti. Y al tú asegurar que tus generaciones, hijos y nietos, obedezcan la palabra de Dios, entonces tú tendrás larga vida aquí en la tierra. Gloria a Cristo Jesús por su gran misericordia. Jeremías 32, vamos a ver también esta parte de la escritura. Jeremías 32, 17. Vamos hacia allá, tu Biblia. Yo te la leo, pero tú toma nota para que tú lo leas. Si la tienes a la mano también, escudriñala y constata lo que el Señor nos está diciendo. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Podemos ser sanos? Sí, porque nada es difícil para Dios. Versículo 18. Que haces misericordia a millares. ¿A quiénes? A millares. 1000 generaciones son bendecidas con tu obediencia. Pero aquí hay algo que dice el Señor. Y castigas la maldad de los padres en sus hijos. ¿Lo habré leído bien? Otra vez. Que haces misericordia, Jeremías 32, 18. Yo solo estoy leyendo lo que Dios dice. Y Dios dice, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos. ¡Ay! Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos, los ojos de Dios, están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. No dice el fruto de sus dichos, el fruto de sus obras. Nuestra vida tiene que ser coherente con la palabra de Dios que predicamos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser coherente. Tenemos que vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es un estilo de vida para cada uno de nosotros. Amén. Vayamos por favor al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Dios sigue hablando. Gracias, Señor. Estamos atentos a tu palabra. Amén. Dice así Proverbios 26, 2. Aquí Dios nos está mostrando la gran misericordia para los hijos obedientes, pero también nos está mostrando su severidad para los desobedientes, ¿sí? Y dice aquí, Proverbios 26, 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Estamos en bendición o estamos en maldición? Estoy en bendición si obedezco la palabra, y estoy en maldición si no obedezco la palabra. Entonces,
como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros, cargando el precio de nuestros pecados, para que nosotros recibiésemos la bendición. Vamos a conservar esa bendición cuando nos mantenemos en obediencia a la palabra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Sí? Betty, ¿cómo estás? Bienvenida también. Vamos a Proverbios capítulo 3, Proverbios 3:33. Dice así, Dios dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. La maldición de Jehová está en la casa del pecador. El pecador es el impío. Pero bendecirá la morada de los justos, de los que obedecen la palabra de Dios. Y Cristo Jesús, amados hermanos, nos redimió de esa maldición de la ley porque nosotros no podíamos obedecer la palabra de Dios con nuestras fuerzas. Él nos redimió de las consecuencias de la desobediencia de la ley, no para que no obedezcamos la ley, ¿sí?, sino para que recibiésemos el nuevo nacimiento en nuestras vidas, la nueva naturaleza de Dios en nosotros. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y vivimos bajo la gracia, no para desobedecer la ley, sino para obedecerla por amor, por gratitud, porque Dios es bueno en nosotros y ya tenemos la revelación de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Antes no teníamos la revelación que ahora Dios nos ha dado. Ahora, conociendo la palabra de Dios, ¿cómo no vamos a obedecer a quien nos ha amado de tal manera? ¿Sí? De tal manera. Entonces, ¿quiénes son los que aborrecen a Dios? ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que no lo obedecen. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que sí lo obedecen. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. A ver si lo escribí bien. Si noté bien la cita. 14:21. Así, aquí está. Dice así. Evangelio según San Juan 14:21. Dice Dios. Aquí mi Biblia tiene las letras rojas. Significa que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice el Señor Jesucristo, que es Dios. El que tiene mis mandamientos, ya los tenemos, y los guarda, no en el cajón, es decir, que somos oidores y hacedores. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice el Señor Jesús, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se va a manifestar? ¿Quién va a ser amado por el Padre? Aquel que obedece la palabra de Dios. Porque el que obedece la palabra de Dios le cree a Dios. ¿Sí? Le cree a Dios. Dios nos dice que andemos en amor. ¿Y qué tenemos que hacer? Andar en amor. Pero si se portan mal con nosotros, también nos portamos mal con el Señor Jesús. Por nuestra causa fue a la cruz. Y sin embargo, Él nos ama. Así de feitos como fuimos y somos a veces cuando no nos portamos bien. Tenemos el deber de amar al prójimo. Y más al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es Cristo aquí en la tierra. Tenemos que amarlo. ¿Sí? Amarlo. Gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que me ama, mi palabra guardará,
mi palabra obedecerá. Y mi Padre, el gran Dios, le amará. Y vendremos a Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y haremos morada en Él. ¿En quién va a ser morada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En aquel que obedece su palabra. Amén. No el que la conoce, no el que conoce su palabra, sino aquel que obedece su palabra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Vamos por allá, por favor. 5:19. Dice así. 5:9, perdón. 5:9. Dice así. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿sí? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El único que es digno de abrir los sellos es el Señor Jesús. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Voy a parafrasear aquí. Con tu sangre nos has rescatado. Nos diste libertad para Dios. De todo linaje, nos rescataste de todo linaje. Y lengua, y pueblo, y nación. ¿Sí? Nos redimió. Fíjate, vamos a leerlo nuevamente, Padre. Danos revelación de esta escritura en el nombre de Jesús. Dice versículo 9. Bueno, vamos a leer desde el 8, ¿sí? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nunca dejes de orar. Tus oraciones llegan delante de Dios como olor fragante. Y de esas oraciones está lleno esas copas de oro ahí que menciona esta escritura. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, Señor Jesús, con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has rescatado para Dios de todo linaje. Rescatados para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿De qué nos rescató la sangre preciosa de Cristo? De todo linaje. ¿Qué es eso de linaje? El linaje se refiere a la familia, a la ascendencia y descendencia de una familia, ¿sí? Nos rescató, vamos a decirlo así, de todos los pecados de nuestros ancestros. Porque sí, ellos cuando pecaron, si no eran de hijos de Dios, no sabemos, bueno, nuestros abuelos sí, nuestros padres sí, nuestros abuelos sí, pero ¿y los bisabuelos y los tatarabuelos? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí dice la Escritura que Cristo Jesús nos redimió, nos rescató de todo linaje con su sangre. Es decir, de cualquier pecado de nuestros ancestros. También nos rescató, nos redimió de la lengua, de todas las palabras maldicientes, ociosas, que alguien ha declarado en tu contra. Cristo Jesús nos redimió de eso, con su sangre. Vamos a volverlo a leer. Dice así, y con tu sangre, estamos en Apocalipsis 5, 9, en la segunda parte del 9, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. ¿Sí? Y lengua. De la lengua salen todas las palabras maldicientes, ociosas,
que se quedaron ahí por algún lado. Sí, algunos están atados por por esas palabras que alguien dijo y quedaste atado ahí, porque Dios así lo dice, que con su sangre nos ha redimido de toda lengua. Y no es de la lengua quieta, sino de la lengua que emite palabras y suelta cosas. Entonces, de esas lenguas, de esas palabras maldicientes en nuestra contra, Cristo Jesús nos redimió, nos rescató con su sangre. También nos liberó, nos redimió, dice aquí la Escritura, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pueblo y nación. Un pueblo es una población que está formada con pocas personas, ¿no? Y una nación es un conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno, pero con muchas personas. Entonces, hay pueblos y hay naciones donde se ha derramado muchísima sangre y hay mucha maldición ahí. Pero Cristo Jesús nos redimió con su sangre todas esas consecuencias de los pueblos, de las naciones, ¿sí? Porque así lo dice la Escritura. Ahí está. La Escritura así lo dice. Dice, lo voy a volver a leer. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Acerca del linaje, por ejemplo, de la familia. Hay familias, ¿sí? Hay familias que tienen la debilidad, un ejemplo, del alcoholismo. Otras tienen otras debilidades, de la flojera, y otras tienen otras debilidades. Son espíritus familiares que se han metido en esas familias, ¿no? A veces el pecado se ve generacional entre abuelos, hijos, nietos, y ahí va como en una bola ahí. Pero Dios dice que en su palabra que con la sangre de Cristo nos redimió de todos, nos rescató, ¿sí? de todos esos pecados, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es importante discernir esto que Dios nos está revelando, porque ahí está, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Cuando la cruz de Cristo nos es revelada, el sacrificio de Cristo nos es revelado, y de todo lo que Dios nos libró con su sangre preciosa, ¿sí? Nos rescató de tantas cosas. Todo esto que estamos viendo de linaje, lengua, pueblo y nación, todas esas consecuencias de esa maldad, de todo esto, era parte de los pecados que estaban y las consecuencias del acta de decretos que quedó clavada en la cruz de Cristo, ¿sí? Todo lo que nos era contrario. La misma palabra en Proverbios dice que hemos quedado presos con los dichos de nuestros labios, pero también hemos puesto presos cuando juzgamos a otras personas, ¿sí? Entonces las palabras tienen poder, atan o desatan, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de todo esto, porque dice la palabra de Dios también que Dios nos va a juzgar de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, ¿sí? Porque esto es verdad. Y además el diablo es un legalista. El diablo es un legalista. Por ejemplo, Job capítulo 1. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Job 1:5. Dios es toda misericordia y toda bondad, ¿sí? Pero ahí está el Satanás, que es un legalista, es un acusador, es el que nos incita a pecar y además nos acusa, es un traidor, quiere tu mal, él viene a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Y dice aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5,
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos, ¿sí? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job sabía que sus hijos se portaban mal, ¿sí? Él sabía que sus hijos se portaban mal. Versículo 4. Vamos a leer del versículo 1 para que quede más claro, ¿sí? Es mejor que lo explique Dios a que lo explique yo. Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Comentario personal. ¿Por qué no los corregía? ¿Por qué no les estorbaba Job a sus hijos? Bueno, se cierra mi comentario personal. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar, ¿sí? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No hay una protección alrededor de ellos? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sí? Y bueno, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y bueno, pues sus hijos son muertos a filo de espada, y Job se entera de todo esto. Y con todo esto nunca maldijo a Dios, ¿sí? Nunca maldijo a Dios. Llegaron hermanos creyentes de Jehová, ¿sí? Para tratar de consolarlo, pero en vez de consolarlo lo condenaban más. Y al final de la historia, cuando Job oró por ellos, dice la Escritura que todo lo que había perdido le fue devuelto y mucho más, porque él le dijo a Dios: Señor, de oídas te había oído, pero en realidad no te conocía.
Él estaba cómodo con todo lo que Dios le había bendecido, pero en realidad no conocía tanto a Dios. Tuvo que pasar por esta prueba para que se rindiera el mismo Job delante de Dios y decirle: Señor, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Te había oído, pero no te había buscado con ese clamor de querer saber más de ti. Vivía en las bendiciones y en eso estaba Job muy contento y muy en paz. No le estorbaba a sus hijos, trataba de que las cosas, trataba de obedecer a Dios por temor a Dios, pero en realidad no lo conocía. Y cuando Job oró por sus amigos, a veces un poco molestos, porque en vez de ayudarlo, más bien lo oprimían más, Job ora por ellos y Dios le restaura y mucho más de todo lo que había perdido. ¿Sí? Pero aquí el tema es que hay un acusador que se llama Diablo y Satanás, y él siempre va a tratar de instigarte, de aconsejarte, de hacerte tropiezo todas las veces que pueda, para que caigas, para que resbales, y al final acusarte, porque él es el acusador, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Él es el tentador, Satanás es el tentador. Y además es el acusador, ¿sí? Es el legalista, que en la primera oportunidad que tenga, si tú llegas a fallar, te va a exhibir como un trofeo. Por eso es importante permanecer firmes en la palabra de Dios, porque lo que va a pretender es tumbarnos a todos los hijos de Dios para tirar nuestro testimonio, ¿sí? Como un trofeo. Dice aquí en el versículo 11, y ellos, es decir, nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero habla del sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre habla de que Dios nos redimió, nos rescató, ¿sí? Nos liberó. Y dice aquí, y de las palabras del testimonio de ellos, es decir, la obra redentora de Cristo por medio de su sangre preciosa y el testimonio de una vida renovada y transformada que vive de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que vence a Satanás. Tu vida renovada, cambiada, transformada, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Es fácil? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí se puede. Si Dios dice que podemos, sí podemos. Sí podemos. En Cristo todo lo podemos. Pero como le dijo el Señor, el Padre Celestial a Josué, esfuérzate, sé valiente para hacer todo lo que yo te mando en mi palabra, para que te vayas. ¿Sí? Démosle gracias a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándote a nosotros, hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, llevándonos a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de todo pueblo, lengua, nación, de todo linaje. Nos rescataste, Señor, para que fuésemos tus hijos santos y sin mancha, Señor. Nos has revelado tu palabra, Señor, y nos la sigues revelando por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y ahora tú nos llamas, Señor, a que renunciemos a toda esa impiedad, Señor, para que vivamos, Señor, tu palabra, Señor, conforme a tus promesas, Señor.
Te damos la gloria, la honra y la alabanza hoy y por siempre, porque solo tú eres digno de ser alabado y ser bendecido. Gracias por la palabra que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Les mandamos un fuerte abrazo. El pastor siempre está orando por ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Muy buenas noches a todos. Bendiciones para todos.